Se ha confirmado que Frank Fritz, el querido rostro de American Pickers, ha sido víctima de envenenamiento y la impactante figura que ahora está bajo sospecha directa no es otra que su viejo amigo y coprotagonista, Mike Wolf. Pero eso es solo el principio de lo que ha salido a la luz. Tras años de silencio, Danielle Colby, su compañera y colega de confianza, ha hablado por fin ante el tribunal. Su explosivo testimonio ha sacudido los cimientos del caso, dejando a Mike Wolf visiblemente inquieto mientras se prepara para ser juzgado. Es posible que Mike Wolf traicionara a su mejor amigo. ¿Qué llevó a Danielle Colby a guardar silencio durante tanto tiempo? ¿Y cuál es la verdad oculta tras la misteriosa muerte de Frank Fritz? Prepárese. Lo que está a punto de descubrir puede hacerle cuestionarse todo lo que creía saber. Durante meses las especulaciones se sucedieron mientras Danielle se negaba a hablar públicamente. Conocida como la reina de las antigüedades en American Pickers, ahora ha sorprendido al público al declarar que testificará contra Mike Wolf, que se enfrenta a acusaciones de estar directamente relacionado con la muerte de Frank Fritz. En un emotivo post de Instagram, Danielle admitió: «He callado demasiado tiempo. Una vez guardé silencio para proteger el programa, para preservar la imagen que los fans amaban. Pero ahora es el momento de decir la verdad. Voy a hablar. Voy a testificar. Defenderé a Frank». Según fuentes cercanas al caso, Danielle será una testigo clave de la acusación en el juicio de Iowa. Los informes sugieren que ella posee información crucial sobre la ruptura entre Mike y Frank, los amargos conflictos detrás de las cámaras y lo más condenatorio de todo, la noche en que Frank fue descubierto inconsciente, en lo que los investigadores creen ahora que fue un envenenamiento. Danielle insiste en que la muerte de Frank no fue un trágico incidente médico, sino algo mucho más oscuro. Como habían afirmado los primeros informes, vi un cambio en los ojos de Mike. Oí las amenazas. Sabía que Frank estaba aterrorizado, pero nadie le creyó, dijo en una entrevista exclusiva con una cadena de televisión local. Danielle continuó revelando que había sido presionada para guardar silencio. Las obligaciones contractuales, las llamadas intimidatorias de History Channel y las amenazas del equipo de Mike Wolf le habían hecho dudar durante casi un año. Según algunos informes de investigación, poco antes de su muerte, Frank había llamado a Danielle y le había dejado un mensaje escalofriante: «Si me pasa algo, mira a Mike». Esa frase se ve ahora como una señal de alarma que encendió una investigación criminal que amenaza con derribar todo el imperio de American Pickers. Cuando se supo que Danielle subiría al estrado, los fans se quedaron atónitos al saber que alguien que había trabajado junto a Mike y Frank durante más de una década estaba dispuesta a testificar contra su antiguo amigo. Aún así, muchos expresaron su apoyo a su decisión, insistiendo en que la verdad debe salir a la luz y que Frank merece justicia y que su honor sea restaurado. El juicio de Mike Wolf, sospechoso de estar implicado en la muerte de Frank Fritz, se está convirtiendo rápidamente en uno de los acontecimientos más explosivos de la historia de la telerrealidad estadounidense. Y el testimonio de Danielle Colby como única persona superviviente que había trabajado estrechamente con ambos hombres podría ser el golpe final que haga añicos toda fachada. «Ya no tengo miedo. Pueden borrar el programa, pero no pueden borrar mi conciencia», declaró Danielle. Sus palabras no solo señalan el inicio de una batalla legal, sino que también suenan como una llamada de atención para toda una industria de telerrealidad que se está descomponiendo desde dentro. ¿Qué ocurrirá durante el juicio? ¿Y cuál es la verdadera historia que se esconde tras la relación entre las tres figuras clave de American Pickers hasta la repentina muerte de Frank y los sospechosos detalles? Cuando Frank Fritz falleció en octubre de 2024, los medios de comunicación cerraron rápidamente la historia con dos simples palabras: apoplejía. Sin embargo, quienes habían estado cerca de él conocían la verdad. No era tan sencillo. En realidad, Frank se había recuperado bastante bien tras el ictus que sufrió en 2022. Se tomó en serio la fisioterapia, mantuvo una dieta equilibrada y se tomó muy en serio su salud tras someterse a una operación de espalda. En un momento dado incluso se jactó ante Danielle durante una videollamada: «Puedo pasear por el barrio. Ahora voy a sobrevivir a Mike Wolf, ya lo verás».
Sin embargo, menos de 6 semanas después, Frank murió repentinamente, justo después de anunciar que sacaría a la luz la verdad que se ocultaba tras American Pickers. Un mes después de su muerte, la publicación del informe forense conmocionó a la opinión pública. Contrariamente a lo que habían publicado los medios de comunicación, el informe no mostraba signos de obstrucción de los vasos sanguíneos ni de hemorragia cerebral en el momento de la muerte. El cerebro de Frank no presentaba ningún daño agudo asociado a un derrame cerebral. No hay pruebas claras de que se produjera un derrame cerebral en las 48 horas anteriores a la muerte. Según el informe, lo que más asombró a todos fue el descubrimiento de una pequeña cantidad de sulfato de talio en la muestra de sangre de Frank, una sustancia que a veces se utiliza en vasodilatadores o drogas recreativas, pero cuando se combina con algunos otros medicamentos puede provocar una parada cardíaca. Las pruebas realizadas en el hígado y los riñones de Frank revelaron daños agudos no causados por el alcohol o la enfermedad de Crohn, sino por una exposición tóxica pocas horas antes de su muerte, concretamente entre 2 y 6 horas. La inflamación generalizada y la presencia de una enzima anormal en el líquido biliar llevaron a los expertos en toxicología a afirmar que la víctima había estado expuesta a uno o más agentes químicos extraños por ingestión o inhalación. La policía no encontró signos de impacto de caída ni lesiones externas en el cuerpo de Frank. Lo encontraron tumbado de lado en la cama con una mano cerca del teléfono. No había medicamentos extraños en la habitación, ni notas manuscritas, ni una sola señal que indicara que Frank se había quitado la vida. Después de que el informe forense concluyera que Frank Fritz había sido envenenado, nadie esperaba que la investigación diera un giro tan inesperado. La complicación central que hizo aún más desconcertante todo el caso fue el propio escenario de la muerte en la casa de Frank. No había signos de entrada forzada o manipulación de las cerraduras. La puerta estaba cerrada por dentro y no había indicios de lucha ni de que hubieran saqueado ningún objeto. Todo parecía mantenerse en un estado de orden sospechosamente perfecto. La pregunta que se plantea es si el asesino tuvo fácil acceso a la casa o peor aún si pudo ser alguien que Frank conocía o en quien confiaba. Esto descartó inmediatamente la posibilidad de un robo al azar o de un ataque exterior. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando los investigadores descubrieron que varios objetos personales importantes pertenecientes a Frank habían desaparecido. Sobre todo su cuaderno negro, un lugar donde documentaba su plan para desenmascarar el programa, detallaba su complicada relación con Mike Wolf y almacenaba material sensible entre bastidores que había pasado años recopilando. Ese cuaderno familiar ya no estaba en su lugar habitual en el cajón. Sin embargo, en el portátil personal de Frank que utilizaba para grabar notas de voz diarias, la policía encontró algunas grabaciones de audio valiosas. En uno, Frank dijo: «Mike tomó todo mi dinero. En cada viaje obtuve menos de la mitad de lo que decía en la televisión. Cuando le pregunté me dijo: yo creé este programa. Tú solo te subes a mi carro». Frank también relató discusiones de 1 hora en días de rodaje, en los que Mike le obligaba a estar presente a pesar de que su salud era pésima, y lo peor de todo, la manipulación que Mike ejercía sobre todo el equipo de producción, creando un lugar de trabajo lleno de presión y miedo. Escuché a 2 chicas de la tripulación decir que Mike las tocó. Una lloró, la otra renunció después de solo 2 semanas. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada, porque él es Mike Wolf, lo controla todo. La situación se volvió aún más complicada y dramática cuando se revelaron las últimas palabras de Frank antes de morir. Daniel Colby. Su amiga íntima confirmó que Frank le había dicho en una ocasión que si alguna vez le ocurría algo que le llevara a la muerte, la causa sería sin duda Mike. Esa declaración desató una gran pregunta. ¿Estaba Mike implicado en esta muerte? Y si es así, ¿cómo se las arregló para no dejar ningún rastro de entrada forzada o lucha mientras desaparecían documentos cruciales? ¿O había una fuerza mayor entre bastidores montando cuidadosamente toda la escena del crimen para ocultar pruebas y despistar a la investigación? A partir de ese momento, el FBI intervino oficialmente y el registro de la casa de Mike descubrió acontecimientos que nadie podría haber predicho. 3. 25 años de amistad.
donde empezó todo. La amistad entre Daniel Colby, Mike Wolf y Frank Fritz no era solo el pegamento que mantenía unida a American Pickers, era el corazón del programa. Su vínculo no era algo fabricado para las cámaras, era real, profundo y significativo, y comenzaron con conversaciones casuales en Iowa y florecieron gracias a una pasión compartida por las antigüedades y, lo que es más importante, a la absoluta confianza que tenían el uno en el otro. Daniel y Mike se conocían desde principios de la década de 2000, cuando ella aún actuaba como bailarina de burlesque y había fundado la compañía Burlesque Le Moustache en Davenport. Por aquel entonces Mike ya era un experto anticuario que recorría mercadillos y viejos almacenes polvorientos en busca de tesoros olvidados. No se conocieron en una oficina ni en una feria, sino en lugares desordenados y polvorientos, llenos de personas que compartían el amor por el encanto vintage. Y a partir de ahí, una amistad única comenzó a echar raíces. Cuando History Channel dio luz verde oficialmente a la producción de American Pickers, Mike no lo dudó. Sabía exactamente quién debía dirigir la tienda de antigüedades arqueológicas de Leclerc: Daniel Colby. En la pantalla, Daniel no interpretó a ningún personaje más que a sí misma, con sus tatuajes de inspiración punk, la agudeza de alguien que ha visto mundo y un alma que aprecia profundamente los viejos valores. No solo estaba allí para trabajar junto a Mike y Frank, sino que era el pegamento que hacía que todo en American Pickers funcionara a la perfección. Frank Fritz también era una parte crucial de aquel legendario trío, y siempre que los tres aparecían juntos, su química natural cautivaba al público al instante. Uno de los ejemplos más claros de su estrecha amistad se produjo en el episodio Laurel y Hardy de Picking. En ese episodio, mientras Mike y Frank buscaban antigüedades en la zona rural de Ohio, Daniel no paraba de llamar, no solo para dar pistas y consejos, sino también para gastar bromas y animar el ambiente. Mike y Frank a menudo se referían a ella como Radar por su extraña habilidad para localizar objetos valiosos a cientos de kilómetros de distancia. En el episodio Ladies Know Best, Mike reveló una vez que muchos de los objetos raros que habían encontrado se debían a pistas proporcionadas por Daniel. Daniel es una parte insustituible de nuestro sistema, dijo Mike en antena. Ella es la que hace que las ruedas sigan girando. Pero su conexión iba más allá del trabajo. Daniel no se limitaba a contestar al teléfono, era la que mantenía a Mike y Frank con los pies en la tierra. Hacía el seguimiento de las citas, se ocupaba de la logística, investigaba a fondo el mercado y en ocasiones incluso participaba en las negociaciones. En los primeros días de American Pickers, todo era mucho más simple. Mike y Frank recorrían en sus furgonetas blancas los patios traseros de los graneros e incluso los hangares de aviones abandonados en busca de joyas ocultas. Mientras tanto, Daniel se quedaba en la tienda, escuchaba las historias de sus viajes y preparaba a los expositores para lo que traían. A veces una bicicleta oxidada, otras un cartel de neón antiguo. Ella se encargaba de todo, desde la fijación de precios hasta la presentación. Poco a poco, la gente empezó a acudir a la tienda no solo para ver las antigüedades, sino para conocerla a ella, preguntarle por Mike y Frank y escuchar historias entre bastidores que nunca salieron al aire. Pero nada es perfecto para siempre. A medida que el programa ganaba fama, también lo hacían los retos. Daniel conocía bien a sus dos amigos. Mike siempre estaba cargando hacia adelante lleno de ideas frescas. Frank, en cambio, prefería trabajar despacio, con cuidado y atención al detalle. Daniel se encontró en medio como un puente entre ambos. Discutía los planes con Mike y cuidaba de Frank cada vez que parecía cansado. Confiaban en ella y ella confiaba plenamente en ellos. Eran una familia cálida y unida. Pero incluso en esos momentos Daniel empezó a notar que algo no iba bien. Frank se quedó más callado mientras Mike se impacientaba más. No era nada drástico, pero era suficiente para preocuparla. 4. El conflicto tras los focos de la cadena. Tras las bambalinas de American Pickers, se esconde una realidad mucho más compleja que las alegres sonrisas y las antigüedades que se compran y venden. La estrecha relación entre Mike Wolf, Frank Fritz y Daniel Colby
constituyó en su día una base sólida para el éxito de la serie. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer grietas no por traición, sino por algo a lo que todos los constructores de grandes cosas se enfrentan inevitablemente: presión, ambición y cambios inevitables. Frank le confesó una vez a Daniel durante una tarde en la que ambos estaban sentados detrás de la tienda de Leclerc viendo pasar el tráfico. Las cosas ya no son como antes, y Daniel lo entendía mejor que nadie. Al principio recorrían Estados Unidos rebuscando en almacenes polvorientos y camiones viejos. Cada objeto de entonces era un descubrimiento inesperado. No había un guión escrito de antemano, ni un gran equipo de producción, ni un horario estricto de la cadena. Fue realmente un viaje, pero como Frank dice ahora, es solo un interminable programa de rodaje. Mike Wolf, impulsado por una gran visión y una clara ambición, empezó a querer más. Para él el espectáculo ya no consistía solo en encontrar antigüedades. Tenía que ser una producción Big Bang. Cada episodio tenía que presentar un descubrimiento lo suficientemente impresionante como para mantener a los espectadores enganchados. Quería que cada episodio tuviera un momento culminante, algo realmente sensacional. Daniel recuerda vívidamente una reunión en Nashville donde Mike dijo: «Necesitamos algo que rompa. Un coche de época raro o un objeto que nadie haya visto antes, cualquier cosa que pueda crear un titular». Frank le miró, suspiró cansado y dijo: «No voy a recoger solo a servir a tu espectáculo». Mike fue tomando poco a poco el control total y llegó a ser intimidante. Manejaba todos los aspectos del programa, desde el calendario de rodaje y los lugares a visitar hasta el texto exacto que aparecía en pantalla. Todo tenía que pasar por él. Lo que el público creía espontáneo y auténtico en realidad había sido meticulosamente planeado de antemano. Mike exigía que cada episodio incluyera un artículo asesino, un hallazgo lo suficientemente impactante como para causar sensación. Ya no le interesaban las chucherías de unos cientos de dólares. Ahora quería grandes explosiones, ofertas por valor de decenas de miles de dólares, que generaran expectación en las redes sociales y mantuvieran a los espectadores atentos durante más tiempo. Frank empezó a sentirse marginado. «Ya ni siquiera puedo elegir a dónde quiero ir». Una vez le dijo a Daniel: «Me presento en lugares predeterminados y me hago el sorprendido». Cada vez que Frank sugería un lugar o un vendedor conocido, Mike lo descartaba. «No encaja en el formato», o peor, «no es lo suficientemente convincente». De socio en pie de igualdad, Frank había pasado a ser un personaje secundario en un viaje que había ayudado a crear. Incluso el proceso de edición ya no era tan genuino como antes. Daniel se dio cuenta de que se cortaban los momentos cotidianos, como cuando Frank estallaba en carcajadas al encontrar un curioso objeto barato, o cuando bromeaba con un vendedor testarudo. En su lugar, el programa solo conservaba lo que Mike consideraba digno de ser emitido: dramático, nítido y lleno de efectos. Mike declaró: «Una vez estamos contando una historia, y yo soy el narrador». Aunque la afirmación puede sonar razonable en este contexto, se oyó como una pretensión de control exclusivo. Además, Frank Fritz luchaba silenciosamente contra una enfermedad feroz. La enfermedad de Crohn, que le aquejaba desde hacía años, dejaba su cuerpo cada vez más débil, exhausto y a veces completamente agotado. Alrededor de 2017, Daniel empezó a notar cambios en él. Sus llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Y cuando llamaba, su voz sonaba frágil, como si cada palabra requiriera un esfuerzo. Ella le preguntaba: «¿Estás bien?», y recibía la consabida respuesta: «Sí, un poco cansado». Entonces cambiaba rápidamente de tema y hablaba de un objeto interesante que acababa de coger, o de un coleccionista raro con el que se había cruzado. Frank nunca se quejaba. Sin embargo, la tripulación seguía queriendo que todo se ajustara a lo previsto. Mike Wolf no tenía intención de bajar el ritmo. Para él el espectáculo tenía que seguir rodando. Había que rodar nuevos episodios y cerrar los tratos a tiempo. Mike parecía ajeno al hecho de que su mejor amigo se estaba retrasando poco a poco. Durante los rodajes, las ausencias de Frank se hicieron más frecuentes y sin previo aviso. Incluso cuando estaba presente, a menudo estaba callado. Poca energía, sentado en silencio en la furgoneta, luchando a través de cada escena.
Mike apenas le preguntó cómo estaba. En su lugar presionaría: necesitamos más escenas. Tiene que haber una toma de Frank regateando por ese artículo. O peor, si Frank no está aquí, lo filmaré yo mismo. El conflicto entre la autenticidad y las necesidades de entretenimiento en el programa se ha hecho cada vez más patente. Frank, que lleva una vida sencilla y siente una profunda pasión por las antigüedades, se siente relegado a un segundo plano. Mientras Mike ocupa el centro del escenario, guiando y narrando los objetos como una auténtica estrella de la televisión, Frank se convierte poco a poco en el compinche. Cada episodio gira ahora principalmente en torno a Mike, sus ideas, tratos y ángulos de cámara. Frank confía en Daniel. Ya no me necesita, todo lo que necesita es una buena cámara y unas pocas líneas. Daniel, atrapada en medio, mantiene buenas relaciones con ambos, pero no puede negar los evidentes cambios en el programa. El presupuesto de cada episodio se ha elevado ahora a más de $250,000, una suma enorme en comparación con las temporadas anteriores. Pero con esa gran cantidad de dinero, la presión también es inmensa. Mike se encarga de todas las negociaciones con History Channel, maneja los números y poco a poco se convierte en el líder. Mientras tanto, a Frank no le importan los índices de audiencia del programa. Él simplemente quiere salir y encontrar verdaderos tesoros. En 2019, las cosas estaban aún más claras. La salud de Frank se deterioró y se ausentó de muchas escenas de rodaje, dejando al equipo para revolver y llenar los vacíos. Mike siguió impulsando la serie, pero Daniel podía sentir el vacío. Luego, en marzo de 2020, Frank dejó oficialmente American Pickers. No hubo comunicado de prensa ni episodio de despedida, solo una ausencia silenciosa, lentamente reemplazada después de que Frank Fritz se fuera sin una despedida formal. Mike Wolf siguió con su trabajo, todavía viajando, todavía filmando y todavía buscando tesoros americanos, como si nada hubiera cambiado. Esto dejó helados a muchos fieles seguidores. Su compañero de más de 20 años había desaparecido de repente, y el espectáculo no se detuvo ni un segundo. Mike no publicó largos homenajes ni relató viejos recuerdos. Cuando le preguntaron por Frank en una entrevista, Mike se limitó a responder: Daniel puede ver cómo esto hiere a Frank. Algún tiempo después de dejar el programa, Frank le dijo a su hijo algo que se le quedó grabado. Habían pasado 2 años y su mejor amigo no había hecho ni una sola llamada. No se trataba solo de distancia física, era abandono. El largo silencio y la frialdad que se sentía cruel de su amigo más cercano. Mike no llamó. No envió mensajes de texto. No se registró ni una sola palabra de aliento, a pesar de que Frank acababa de someterse a una grave operación de espalda y luchaba aislado contra la enfermedad de Crohn. Frank se sintió traicionado. En una rara llamada telefónica con Daniel, habló con un tono lleno de decepción. Es como una máquina de frío. Te lo puedes creer, 20 años de amistad, y no he oído ni una palabra después de tocar fondo. Daniel se quedó en silencio sin saber qué decir. Nunca había visto a Frank tan amargado. Semanas después, Frank volvió a llamar. Esta vez su voz no solo estaba dolida, estaba lleno de ira. Voy a hablar, voy a contarlo todo. La gente necesita saber quién es realmente Mike Wolf. Ya no somos amigos. Solo le importa la cámara, el dinero del patrocinio y su imagen. Me dejó atrás como un objeto anticuado. Daniel suspiró. Sabía que Frank sufría, pero también comprendía que el mundo de la televisión no era fácil de cambiar. Frank, ¿estás seguro?, preguntó ella. Claro, respondió él. Ya he callado bastante. A partir de ese momento, Frank empezó a reunir documentos diarios personales, mensajes antiguos, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera demostrar que Mike Wolf había manipulado el programa, lo había eliminado y había llevado todo más allá de su autenticidad original. Sin embargo, todos sus planes nunca se realizaron. Una mañana de invierno de octubre, Frank Fritz fue encontrado inconsciente en su casa. Nunca despertó. La prensa lo llamó apoplejía, un término familiar lo suficientemente limpio como para evitar preguntas difíciles. Pero sus allegados sabían que Frank había cambiado mucho en sus últimas semanas. Estaba asustado, estresado, y repetía: «Me están vigilando». 5. La investigación del FBI, después de que la agencia forense confirmara que la causa de la muerte de Frank Fritz
fue envenenamiento, junto con los misterios que rodeaban la escena del crimen en su casa, sin signos de entrada forzada y la misteriosa desaparición de documentos importantes, la investigación llegó a un punto muerto. Sin embargo, el testimonio de Daniel Colby sobre las últimas palabras de Frank junto con la información encontrada en su diario abrieron un nuevo y tenso punto de inflexión en el caso. Todo empezó con un pequeño detalle al que pocos prestaron atención: un trozo de papel encontrado bajo la cama de Frank en Davenport, Iowa. En este trozo, Frank escribió sobre el dolor físico causado por su batalla contra la enfermedad de Crohn, pero también reveló otro tipo de dolor: el sentimiento de traición. Algunas de las palabras causaron escalofríos a los investigadores. No sé si es la enfermedad o algo que me dio Mike. Cada vez que lo veo me siento más débil. A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. El 8 de diciembre de 2024, un equipo de investigación federal armado irrumpió de repente en la lujosa casa de Mike Wolf en Leiper's Fork, Tennessee. Los medios de comunicación estaban completamente bloqueados y los vecinos solo veían luces tenues y coches del FBI rodeando la casa. Sin embargo, no se encontró ninguna confesión, solo alguna prueba peor. El registro realizado por el FBI en casa de Mike se convirtió en un punto de inflexión crucial. Con cautela y profesionalidad, los agentes buscaron por todas partes, desde cajones inocentes hasta zonas inesperadas. En el cuarto de baño privado de Mike, los agentes descubrieron un botiquín cerrado con llave que contenía más de una docena de viales con sustancias químicas. Entre ellos había un compuesto extremadamente raro llamado sulfato de talio, una sustancia prohibida en su día por su capacidad de provocar un envenenamiento lento muy difícil de detectar en las pruebas estándar. Los investigadores sospechaban que esta era la sustancia que había provocado el debilitamiento gradual de Frank en los últimos meses de su vida. Este resultado coincidía con un informe interno del hospital donde murió Frank, que se había ocultado previamente, en el que se mostraban rastros de una toxina similar en su sangre. Los investigadores empezaron a sospechar que Mike había utilizado este veneno en una reunión secreta con Frank en un restaurante de Iowa poco antes de que Frank fuera declarado muerto. El personal del restaurante confirmó al FBI que vieron a Mike verter algo de un pequeño vial en la taza de café de Frank cuando éste no estaba prestando atención. Continuando con el rastreo de los registros financieros de Wolf Productions, el FBI descubrió una extraña transacción. $65,000 fueron transferidos el 26 de septiembre. 26 de septiembre, a una pequeña empresa de Chicago especializada en el suministro de productos químicos industriales. Este gasto no formaba parte del presupuesto de producción y no existían facturas válidas. La transacción se registró a nombre de M. Wolf, y la dirección IP de la transacción se rastreó hasta el iPad personal de Mike, frecuentemente conectado en su casa de Tennessee. La empresa que recibió el dinero, una firma que había sido advertida por vender productos químicos restringidos, confirmó que su pedido incluía sulfato de talio, un veneno incoloro e inodoro, utilizado habitualmente en asesinatos durante la Guerra Fría. El FBI creía que se trataba del veneno que había provocado el debilitamiento de Frank durante varios meses sin que nadie lo sospechara, ya que sus síntomas se parecían mucho a los de la enfermedad de Crohn que Frank había estado padeciendo, y las sorpresas no acabaron ahí. Otra gran sorpresa vino de la caja fuerte de Mike en su interior, donde una serie de contratos de transferencia de activos, la plena propiedad de la marca American Pickers, el nombre de dominio del sitio web y acciones en arqueología antigua, todo registrado bajo el nombre de Mike. Sin embargo, lo más aterrador era que estos documentos llevaban la firma de Frank, estampada tan solo 10 días después de caer en coma. El análisis de la escritura reveló una sofisticada falsificación, fruto de un software digital. Un testigo anterior, el contable de la arqueología de antigüedades, declaró al FBI que Mike la había presionado para que completara el papeleo justo después del funeral de Frank, a pesar de las numerosas dudas sobre la legalidad de la firma. Los investigadores consideraron estas precipitadas acciones como un intento de Mike de consolidar el control financiero y borrar cualquier rastro relacionado con Frank.
Las pruebas del motivo de Mike se hicieron más claras cuando el FBI investigó las transacciones financieras. Después de que Frank dejara American Pickers en 2021, había solicitado una mayor participación en los beneficios del programa y de la tienda, alegando que Mike no era transparente con los ingresos. Los correos electrónicos recuperados del ordenador de Mike mostraban que temía que la petición de Frank pudiera desembocar en un costoso pleito y destruir el imperio de marcas que había construido. El FBI recuperó un correo electrónico enviado al abogado de Mike, aunque borrado, que decía: «Tenemos que resolver el asunto de Frank antes de que se descontrole». La investigación del FBI seguía su curso en abril de 2025 con Mike Wolf citado para ser interrogado y enfrentándose a graves cargos de asesinato y fraude financiero. Sin embargo, el equipo legal de Mike negó con vehemencia todas las acusaciones, afirmando que los documentos y el veneno eran falsas pruebas destinadas a hundirle. ¿Podría Mike estar realmente detrás de la muerte de Frank o fue víctima de una conspiración? Solo el tiempo responderá a esta pregunta. Con el descubrimiento del cuaderno en el que se detallaban los motivos, las pruebas claras halladas en casa de Mike, y sobre todo, las precipitadas acciones para apoderarse de los beneficios financieros tras la muerte de Frank Mike Wolf. Antaño, un colega complicado se había convertido en el principal sospechoso. Tendría que ir a juicio para enfrentarse a los cargos, y aquí su amiga Danielle Colby dio un paso al frente exponiéndolo todo. 6. Mike a juicio. Danielle testifica y revela secretos. En febrero de 2025, el juicio de Mike Wolf, otrora rostro destacado del programa American Pickers, cautivó la atención de todo Estados Unidos. En la abarrotada sala del tribunal, el foco de atención pasó de los objetos antiguos a una grave acusación relacionada con la traición de la codicia y la repentina muerte de Frank Fritz. Los fiscales presentaron rápidamente una serie de pruebas impactantes. La primera fue la copia restaurada de los correos electrónicos borrados recuperados por el FBI, en la que Mike escribía a su asistente legal: «Si Frank no vuelve, al menos necesito asegurarme de que lo conservo todo». El siguiente fue un escalofriante mensaje enviado el 4 de octubre, 3 días antes de la muerte de Frank. «Ahora está débil. Si pasa algo tenemos que actuar rápido». Los fiscales concluyeron que Mike no solo conocía el estado de salud de Frank, sino que también tenía un plan para manejar a su amigo si las cosas se salían de control. En el juicio televisado a todo el país, el abogado de Mike Wolf, Raymond Heller, una destacada figura de Chicago, se acercó con calma al estrado. En medio de la conmoción pública por las acusaciones de asesinato en primer grado y robo de bienes tras la muerte de Frank Fritz Heller, optó por una estrategia conocida pero arriesgada, sembrando dudas razonables sobre cada una de las pruebas presentadas por la acusación. Su señoría Heller comenzó en su argumento de apertura: «No estamos aquí para juzgar a un hombre por mensajes malentendidos o por una amistad rota. Estamos aquí para determinar la verdad legal, y esa verdad es que no hay pruebas físicas que demuestren que Mike Wolf mató a Frank Fritz, pero...». Cuando la acusación presentó pruebas de una transacción financiera de $65,000 a una empresa de suministros químicos de Chicago, Heller rebatió que el gasto estaba relacionado con un envío para rodar un episodio sobre conservantes de metales antiguos. Afirmó: «Nadie ha encontrado ningún veneno relacionado con esa factura en el cuerpo de Frank. Esto no es un programa de televisión. Esto es la vida real. Y la vida real requiere pruebas reales». Cuando se descubrió en casa de Mike un diario con comentarios negativos sobre Frank Heller, declaró sin rodeos: «Nadie niega que tuvieran conflictos. Sin embargo, el desacuerdo no es un motivo para asesinar, y si empezamos a condenar a la gente solo porque escriben diarios privados, nadie estará a salvo». El abogado de Mike argumentó que la enfermedad de Crohn de Frank era la razón de su mala salud, y que nadie podría haber predicho el derrame cerebral. Describieron a Mike como un hermano de luto por la pérdida de su mejor amigo, no un asesino. El momento más emotivo del juicio no vino de las pruebas digitales ni de los acalorados debates legales, sino del testimonio de una testigo especial, el alma del equipo de American Pickers, Danielle Colby.
Cuando subió al estrado, todo el tribunal enmudeció. La imagen de una artista avispada o de una dinámica gerente de Antique Archaeology había desaparecido, sustituida por la de una mujer que cargaba con una profunda tristeza. Daniel llevaba un sencillo vestido negro, el pelo recogido, pero sus ojos, antes llenos de fuerza, ahora llevaban el peso de la tristeza. Agarró el micrófono con la mano ligeramente temblorosa. Tras respirar hondo, Daniel habló con voz ronca. 3 días antes de que Frank muriera me llamó, alrededor de medianoche. Lo recuerdo claramente porque todavía estaba limpiando la tienda. Su voz era cansada, débil, pero aún clara y coherente. Dijo, «Si pasa algo, buscad a Mike». La sala se estremeció. Algunos murmullos surgieron de detrás. Luego volvió a hacerse el silencio. Daniel hizo una pausa mirando hacia abajo antes de levantar la cabeza. Las lágrimas empezaban a caer. Volví a preguntarle, «¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices eso?» Me contestó, «Está ocultando algo y tiene miedo de que lo descubra». Frank nunca fue paranoico, pero esta vez estaba realmente asustado. Daniel se atragantó por un momento, luego continuó con la voz temblorosa. «El día que Frank murió recibí un mensaje de Mike, solo unas palabras. Pensaba visitar a Frank esta noche. En aquel momento no le presté mucha atención, pero tras enterarme de que Frank había fallecido, ya no pude mantener la calma. Me aterrorizaba haber permanecido en silencio demasiado tiempo». Miró directamente al jurado, se secó las lágrimas y dijo, «Estoy aquí porque se lo debo a Frank. Me llamó cuando más miedo tenía. Si yo no hablo, ¿quién lo hará por él?». La sala quedó en silencio tras el testimonio de Daniel Colby. Todos esperaban que Mike Wolf mantuviera la calma como lo había hecho desde el comienzo del juicio, pero de repente se levantó. Mike Wolf, que antaño era la cara amable y familiar de los recolectores estadounidenses, se levantó de repente de su asiento en medio de la sala con el rostro enrojecido y las manos apretadas con fuerza en los reposabrazos. Gritó con la voz entrecortada por la rabia. Toda la sala se sorprendió. «Ella no sabe nada». Mike señaló hacia Daniel, que permanecía inmóvil abajo. «Ella solo se sienta en la oficina. No tiene ni idea de lo que he tenido que hacer para construir este programa. Cada episodio, cada viaje, cada viejo objeto que he tenido que buscar bajo el sol abrasador, ese es mi imperio». La seguridad de la sala se acercó rápidamente a Mike para intentar calmarlo. El juez golpeó el mazo llamando al orden, pero Mike no se detuvo. La rabia que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente estalló. Frank se fue. Tomó la decisión de irse. Seguí con el espectáculo porque no tenía otra opción. Mike jadeaba cada palabra, salía tensa, sus ojos ardían de intensidad. Ya no era la imagen de un amable recolector. No le maté. No necesitaba matarlo para hacer lo que siempre había hecho. Daniel se quedó allí en silencio con los labios apretados. No dijo ni una palabra. No le hizo falta. Junto al jurado algunos intercambiaron miradas de asombro. El arrebato de Mike no ayudó en nada a su caso. Por el contrario, puso de relieve la arrogancia, el orgullo y el ego que se habían incrustado profundamente en la mente de alguien que una vez fue amigo íntimo de Frank Fritz. El juez ordenó al abogado de Mike que le hiciera sentarse. La sala volvió al silencio, pero el ambiente había cambiado. Era más pesado, más oscuro, como si se hubiera arrancado una máscara ante los ojos del público. Y en ese momento de locura, tal vez Mike Wolf ya no podía ocultar su verdadero yo. Justo después de Daniel, otro testigo fue llamado. Travis Reynolds. Travis, un veterano técnico de iluminación que llevaba en la serie desde la 3ª temporada, era muy amigo tanto de Mike como de Frank y con frecuencia acompañaba al equipo en los rodajes. Testificó que Frank era una persona tranquila, a veces retraída, pero siempre puntual y responsable. Según Travis, Frank nunca se saltaba un rodaje sin avisarnos. Siempre teníamos un horario apretado y él lo respetaba, pero esa semana simplemente desapareció. Mike solo dijo, «Frank, necesita un descanso». Nadie hizo preguntas, pero ahora no estoy tan seguro. Travis continuó recordando una reunión de producción en la que Mike propuso un segmento escenificado para añadir drama, pero Frank se opuso vehementemente. Frank dijo, «Esto no está bien. No lo hago por la televisión. Lo hago porque realmente me encanta recoger.
Mike se puso furioso, golpeó la mesa con la mano y dijo que si no le seguía el juego, lo eliminaríamos del guión. Todas las piezas, desde los mensajes, los correos electrónicos, los turbios negocios financieros, los registros de transferencia de marcas, hasta las advertencias de Frank, encajaban ahora para formar un cuadro escalofriante. Los fans que una vez idolatraron a Mike Wolf ahora se sentaban en silencio preguntándose cuánto de American Pickers era real y cuánto era solo un acto guionizado para encubrir una peligrosa conspiración. El juicio de Mike Wolf, antaño el alma de American Pickers, aún no ha llegado a su veredicto final. Aún no se ha dictado la sentencia oficial. Los abogados siguen debatiendo y las pruebas continúan siendo escrutadas mientras al jurado le quedan muchas largas noches para reflexionar sobre la verdad, la justicia y la culpabilidad. Pero una cosa ya está clara tanto si Mike Wolf es declarado culpable como si no lo ha perdido todo. Su orgullo, su ambición de control y su frialdad hacia su mejor amigo han revelado la verdadera persona que se esconde tras el personaje televisivo. Esta ya no es la historia de un programa de televisión, sino una trágica historia de codicia, traición y el precio que se paga cuando la amistad se vende por la fama. Podría tratarse de un asesinato encubierto por la máscara de la fama. ¿Qué opinas de la muerte de Frank? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Si quieres seguir más acontecimientos dramáticos de este caso, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle. La verdad solo está empezando a revelarse.